sus apóstoles, y el apóstol Pablo aquí lo está diciendo. Hermanos, ninguno es tan desafiante ni hace reflexionar tanto como lo que presenta aquí en Mateo capítulo 5, en los versos 13 hasta el 16. Vosotros sois. Segundo, otra frase muy importante. Oísteis que fue dicho. Miren qué claro y qué hermoso. Oísteis que fue dicho. Versos 17 en adelante. El más largo segmento del Sermón del Monte es en Mateo capítulo 5, en los versos 17 hasta el 48, que contrasta la ley de Moisés y contrasta también, hermanos, las tradiciones humanas relacionadas con la enseñanza de Jesús. ¿Por qué se dice de esto? Bueno, era esencial que los discípulos de Cristo tuvieran un claro entendimiento de su relación con la ley y también de su actitud con las múltiples tradiciones. Ellos estaban plagados de muchas tradiciones, hermanos, y había una relación con esas múltiples tradiciones que los hombres habían añadido a la ley. Eran tradiciones, hermanos, que no era que Moisés se las hubiese impuesto, no eran tradiciones que el Señor le había revelado a Moisés y le había dicho, escribe estas tradiciones, sino que eran tradiciones que los hombres habían añadido a la ley. Entonces, hermanos, las palabras de introducción son significativas cuando dice, y comienza diciendo el Señor Jesús en los versos 17 hasta el 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, el hecho de que Jesús vino, no para abrogar, sino para cumplir la ley, ha llevado a algunos, y quizás no a algunos, a muchas personas a creer que hoy día todavía estamos regidos por el Antiguo Testamento. Este es un error craso, un error muy determinante en cuanto a quienes llegan a esta concepción, esta interpretación de las palabras del Señor Jesucristo. Lo pondrían, hermanos, en contradicción con la clara enseñanza de sus apóstoles inspirados. Pablo dijo que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judío y gentil, un solo y nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículo 15. Entonces, hermanos, el apóstol siguió diciendo en relación con los decretos de la ley que Jesús quitó de en medio ese conjunto de ordenanzas clavándolo en la cruz. Miren lo que dice en Colosenses en el capítulo 2, en los versos 14 y 16. Dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Hermanos, las palabras de Cristo que se recogen precisamente aquí en Mateo, que hemos leído los versos 17 y 18, pueden entenderse cuando se considera que el Antiguo Testamento era un acuerdo entre Dios y los judíos. Vayamos
al libro de Deuteronomio, hermano. En Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 13, miren lo que allí se está expresando. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Más adelante, en el capítulo 5, versos 2 y 3, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Miren qué claro, con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Imagínense que el Antiguo Testamento es un contrato entre Dios e Israel. Así es de claro, un contrato entre Dios e Israel. Jesús no vino a abolir ese contrato, o sea, a desecharlo o destruirlo, sino a cumplirlo. ¿Pero qué es esto, hermanos? Bueno, esto fue lo que hizo con su vida, con su muerte y con su resurrección. Él, hermanos, cumplió sus profecías, guardó los mandamientos de la ley y realizó los propósitos de la ley. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un pacto o contrato cumplido deja de ser vinculante. Por ejemplo, considere que lo que sucede cuando usted firma un contrato de compra de una propiedad. ¿Qué es lo que hace usted? Usted firma ese contrato por 10, 15, 20 años. Cuando nosotros agarramos estos lotes, hermanos, miren qué ejemplo más bonito para entender lo que estoy diciendo. Firmamos a través de la personería jurídica de la iglesia en El Salvador. Firmamos un contrato con la compañía que estaba lotificando. Ese contrato fue por 10 años. Durante 10 años, mensualmente pagábamos una cuota. Fueron 120 cuotas durante esos 10 años. Se cumplieron los 10 años. Terminamos de pagar esas 120 cuotas. Hicimos todos los arreglos legales para que se nos entregara la escritura de propiedad de este terreno. Y así sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Aquel contrato que hicimos con la compañía que lotificó toda esta región acá en este lugar, terminó. Ese contrato, hermanos, ya no es vinculante en ningún momento. Ese contrato ha terminado. ¿Por qué? Porque lo que lo ha hecho que terminara ha sido precisamente porque fuimos responsables como iglesia a pagar lo que allí firmamos legalmente hablando. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que un pacto o contrato cumplido deja de ser vinculante cuando ese contrato termina. Una vez que usted lo cumple por medio de llenar todas las condiciones que incluyen precisamente hacer todos los pagos, llega a ser un contrato cumplido, un contrato que deja de ser vinculante. Entonces, así también, hermanos, cuando Jesús cumplió la ley,
para el pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí en Gálatas, en el capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y más abajo, en los versos 24 y 25, noten lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no hay ninguna vinculación con un contrato que ha dejado de ser contrato. La palabra contrato en cierto sentido ya no existe, ya ni se aplica. Entonces, hermanos, cuando Jesús predicó sobre el monte, la ley todavía estaba en vigor. Mientras esto era así, Cristo enseñó a sus discípulos a honrar sus demandas. Miren lo que dice aquí, volviendo al sermón del monte, en los versos 19 y 20 de Mateo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, él no estaba objetando la ley, sino que estaba objetando las malas interpretaciones que hacían los judíos de esta ley. En los versículos que siguen, Jesús amplió varios mandamientos de la ley con el fin de hacer ver cuán esencial es la actitud del corazón para guardar los mandamientos. Y también contrastó su método con el método que habían enseñado al pueblo, a los escribas y los fariseos. Entonces tenemos que entender pues esta situación de lo que aquí se está diciendo en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Posteriormente, el Señor habla acerca del homicidio y acerca del enojo. Ahí lo tenemos en los versos 21 hasta el 26 de Mateo capítulo 5. En los 10 mandamientos, el sexto mandamiento decía: no matarás. Bueno, este mandamiento básico ha sido incorporado al nuevo pacto. Y esto lo tenemos en Romanos, en el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 9. Dice, porque Romanos capítulo 13 y el versículo 9 dice de esta manera: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús amplió el original con el fin de incluir una advertencia acerca del motivo para matar y las circunstancias
que pueden llevar precisamente a matar. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesucristo, hermanos, rogó a todos los que tuvieran grandes desacuerdos con los demás a resolver precisamente inmediatamente sus diferencias. Eso es lo que el Señor dijo en una forma completamente muy determinante. Dice aquí en los versos 23 al 26, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Una recomendación, hermanos, totalmente muy clara, una recomendación totalmente muy definitiva. Pero el Señor pasa a hablarles a sus discípulos en este sermón acerca de lo que es el adulterio y de lo que es la lujuria. Miren lo que dice en los versos 27 hasta el 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, este es el séptimo mandamiento del decálogo. La palabra decálogo proviene de dos palabras griegas, deca, que significa 10, y logos, que significa palabras. De manera pues que decálogo significa las 10 palabras. Eso es lo que sencillamente significa las 10 palabras, y se usa para referirse precisamente a los 10 mandamientos. Pues este séptimo mandamiento del decálogo declaraba: no cometerás adulterio. Y es un precepto que venía desde el Antiguo Testamento. Se lo dijo Moisés en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio también. Y este precepto ya lo hemos leído en Romanos, donde también se incluye en el Nuevo Testamento de Jesús. Sin embargo, como ya se ha dicho, Cristo lo amplió, hermanos, con el fin de incluir lo que produce adulterio, que en este caso lo deja bien claro, que es la lujuria. La lujuria condena no solo el hecho antiguo testamentario, que era catalogado como adulterio cuando el acto en sí se cometía, cuando se cometía la acción. Solamente así podía verse como un acto de adulterio. Y ya hemos estudiado también que para que fuera catalogado como un real acto de adulterio y catalogado como un pecado, tenían que haber 2 o 3 testigos. Un testigo no bastaba, no tenía poder esta situación. Entonces, pero aquí, hermanos,
el Señor Jesucristo, realmente muy claro, está diciendo que precisamente la lujuria es algo que ellos tenían que controlar, porque eso también se convierte en el adulterio. Les dijo a sus seguidores que cortaran y echaran de sí todo lo que les podría provocar esos deseos prohibidos. Doy una explicación a esta situación. Jesús, hermanos, no estaba promoviendo la mutilación del cuerpo cuando está señalando aquí de cortar. Él no estaba promoviendo la mutilación del cuerpo. Un acto así, hermanos, violaría la enseñanza bíblica sobre tratar el cuerpo como el templo de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Luego, más adelante, o retrocediendo, mejor dicho, en el capítulo 3, verso 17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, la amputación de miembros del cuerpo no cambiaría en ningún momento la condición del corazón. Jesús, hermanos, aquí estaba usando la figura conocida, figura de lenguaje, figura retórica, conocida como la hipérbole. Y la hipérbole es una figura que habla en el sentido de exageraciones. ¿Ven? Entonces, Jesús estaba usando la hipérbole o exageraciones para enfatizar lo que quería decir, para que ellos entendieran cómo es que todo aquello que les perjudicara tenían que desecharlo. Es algo que tenemos que entenderlo desde el punto de vista de una aplicación puramente espiritual, porque una persona se puede cortar un brazo, pero el deseo de seguir robando siempre lo va a tener. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta situación que aquí se está presentando. Yo voy a terminar aquí este mensaje, hermanos. Voy a dejar pendiente algunos aspectos importantes del Sermón del Monte en esta primera parte. Realmente es interesante lo que a continuación el Señor continuó tratando, y vamos a edificarnos siempre en las siguientes clases con este bello sermón que nos presentó y que presentó a sus discípulos para que hicieran la mejor obra, para que ellos fueran eficaces en su tarea con las personas a quienes iban a instruir en la palabra de nuestro Señor y dar la palabra de salvación. El Señor nos